Rocío, creo que tienes el micrófono desactivado. Ya. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a nuestra, en nombre de Se Dice Libertad, a la segunda sesión del ciclo La Visión Liberal del Derecho. Es un grato placer tener a dos profesores espectaculares que ya la doctora Andrea Rondón va a presentar y que podamos discutir sobre el lenguaje en el derecho y que profundicemos sobre estos temas tan vitales para la vida diaria de una sociedad libre y democrática. Gracias por su atención y por su participación y dejo en la palabra entonces a la profesora Andrea Rondón para que modere y presente esta sesión de hoy. Buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes a los que se están conectando. Buenas tardes a nuestros queridos ponentes que además son amigos de la casa porque fueron mis profesores en el pregrado, en la especialización y en el doctorado. Este ciclo de conferencias se ideó con la intención de profundizar en otra parte de la historia del derecho que lamentablemente creo o creemos que no se ha profundizado en las escuelas de derecho. Pienso que a lo mejor nos cuentan una parte de la historia o nos cuentan una parte sesgada de la historia. ¿Y de qué historia les estoy hablando? Desde la filosofía liberal. Hoy quiero que nos dediquemos a lo que es el lenguaje en el derecho. Porque nuevamente, lo que les digo, en el derecho, en las escuelas de derecho se afincan o tratan de analizar o tratan de explicar racionalmente sin entender la connotación de instrumentos como, por ejemplo, la ley para la defensa en el acceso de las personas a bienes y servicios, sin entender lo que quiere decir el título mismo de esa ley. Bueno, hoy en la tarde vamos a ir un poco más allá de cómo el lenguaje es utilizado o ha sido utilizado a lo largo de estas 2 décadas, y así como ha habido una política de Estado en materia de propiedad, en materia política, económica, también ha sido utilizado el lenguaje en estas 2 décadas. Y bueno, por supuesto, tengo 2 expertos, queridos profesores míos, para hablar de ello, porque ha sido su constante preocupación desde el día 1 que esto se ha iniciado. En primer lugar, tengo a la profesora Corina Lloris. Ella es licenciada en Filosofía, licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello. Ella tiene una maestría en Literatura de la Universidad Simón Bolívar y es doctora en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, es presidenta de la Asociación Venezolana de Filosofía. Y también tengo al profesor Ramón Escobar León, que es abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, es doctor por la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en Letras magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela y tiene una amplia obra en materia de lenguaje, la motivación de la sentencia, argumentación jurídica, al igual que Corina Lloris. Entonces, le doy la palabra en primer lugar a Corina para hablar sobre una visión liberal del derecho y hoy desde el lenguaje. Corina. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y a Rocío y a todas las personas de Se Dice que nos permiten esta tarde acercarnos y tocar un tema tan interesante como puede ser lo del lenguaje. Yo tengo, para evitar pues las divagaciones, yo me tengo escritas las cosas, las tengo puestas en la tablet, de manera que cuando voltee la mirada hacia allá, porque estoy leyendo del lado de allá, me tracé tres preguntas básicas que me orientaran sobre el tema. Y la primera está vinculada a cómo influye el lenguaje en el derecho. Es evidente que la relación entre el lenguaje y el derecho, nosotros podemos decir que es obvia. ¿Cómo expresamos las normas? ¿Cómo se presentan las sentencias? Incluso cuando algo que se necesita una interpretación, entonces resulta ser que también lo expresamos a través del lenguaje. Y terminamos haciendo reflexiones del lenguaje sobre el lenguaje con el que se han expresado las normas, la sentencia, las propias interpretaciones. Entonces, definitivamente, uno tiene que fijarse que dentro de un estudio que se vaya a hacer sobre el papel o la función del lenguaje en el derecho, nosotros nos vamos a encontrar que tradicionalmente hay 2 posiciones muy marcadas. Una que es la posición instrumentalista, que son aquellos que piensan que el derecho usa el lenguaje.
Y en segundo lugar, quienes interpretan que esta relación es constitutiva, es decir, que el derecho está constituido en el lenguaje y por el lenguaje. Evidentemente que son dos posiciones en donde caen muchísimas discusiones, podremos incluso encontrar una tercera corriente que medie en esa tensión existente entre estas dos. Ahora, si nosotros pensamos que el derecho es una manera de regular la conducta humana y el lenguaje es el que hace posible, bien lo estaba ya anunciando Andrea, es el lenguaje es el que hace posible que lo que el abogado, el derecho está queriendo normar, tiene unos destinatarios y esos destinatarios tienen que entender también y adecuar su comportamiento a esas normas en la medida que el lenguaje les permite y que ellos entiendan lo que está diciendo. Y ahí es uno de los grandes problemas que existe con el derecho. Porque si nosotros le prestamos atención bien a este problema, nos damos cuenta que ese instrumento, que es el lenguaje jurídico, es un instrumento imperfecto. Entonces, que puede ser utilizado de una manera, digamos, nociva. Si yo dejo permear en ese lenguaje ambigüedades, si yo dejo permear en ese lenguaje locuciones que se prestan a distintas interpretaciones, yo termino haciendo de la norma cualquier cosa. Y los abogados pues me podrán corregir en lo que estoy diciendo, puesto que ya para todos es sabido que yo no soy abogado, yo lo que me dedico es a la filosofía del lenguaje. Si nosotros, en vez de detenernos en la posición instrumentalista del lenguaje, me detengo en la posición constitutiva, entonces debo tener claro que detrás de esa concepción, de esa relación del lenguaje-derecho, hay una determinada concepción muy especial, muy particular, pensando que el lenguaje es el que construye la realidad. Entonces ahí empieza a haber una tensión entre las dos posiciones. Evidentemente que aquí cabe, por supuesto, inmediatamente referirse a Habermas, a la acción comunicativa, a facticidad y validez, porque entonces aquí se nos van a presentar una cantidad de problemas impresionantes. Pero entonces, una de las cosas que yo me quisiera, digamos, detener un momento es cuáles son, digamos, por qué es importante en el derecho, por qué me tiene que importar el lenguaje. Andrea apuntaba algo muy importante en la presentación. Yo tengo muchísimos años trabajando en las escuelas de derecho, dando clases de lógica y de argumentación jurídica, y lo mismo lo hice en la Universidad Central. Entonces, yo me pregunto, a través de la enseñanza del derecho, se ha hecho hincapié en la importancia que tiene el conocer bien el lenguaje. Porque yo tengo que tener claro que es verdad que todas las disciplinas tienen un lenguaje técnico. Nosotros en filosofía hablamos de epistemología, hablamos de nociología, hablamos de ontología, de óntico. Entonces, evidentemente, cada especialidad va a tener un lenguaje, vamos a llamarlo técnico. El médico tiene su lenguaje, el abogado tiene su lenguaje, el ingeniero tiene su lenguaje. En eso estamos de acuerdo. Pero el asunto es que tiene que haber una cierta claridad y falta de ambigüedad en lo que nosotros estamos transmitiendo. Si eso nosotros no lo tomamos en cuenta, evidentemente que se empieza a presentar todos estos vicios a los que está apuntando Andrea en la presentación. Por ejemplo, yo escribí no hace mucho sobre la neolengua. ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos a llamar de una manera a algo e insistimos permanentemente en llamarlo de esa forma, de tal manera, perdón por la repetición, termino conformando una cierta realidad para el que me está escuchando? Entonces, si nosotros empezamos en el derecho a hablar de algo que no es un delito. Yo leía, por cierto, aquí, por favor, si quiere alguien después me corrige o me ilustra. Yo tengo entendido, hasta donde yo he podido averiguar, que el hacker no es un delincuente.
El hacker es alguien que sabe manejar las redes. Ya cuando hace algún otro tipo de cosas y comete el delito de robar información, entonces entra en otra categoría. Pero resulta ser que si nosotros empezamos a tildar al hacker como un delincuente, terminamos tratándolo como un delincuente. Entonces estamos conformando realidades a través de las palabras y eso es lo que hace que la tensión a la que yo apuntaba al principio entre lo que, si yo pienso que el lenguaje es un instrumento o que el lenguaje es constitutivo de la realidad a la que yo me estoy refiriendo, evidentemente que allí necesita que uno tenga muy claro el problema filosófico que está detrás de todo esto, porque es un problema de filosofía del lenguaje. Entonces, por ejemplo, decía, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener en el derecho las perversiones del lenguaje? A pesar de que se construye formalmente sobre un lenguaje como un buen dominio de la lengua, no garantiza la comunicación entre los sujetos. Entonces, una cosa es que yo hable para el abogado y otra cosa es para el que va a recibir esa norma y es la que va a adecuar su conducta. Entonces, ahí hay un elemento que es necesario conjugarlo, estudiarlo y no dejarnos manejar como nos hemos dejado manejar a lo largo de estos 22 años. Nosotros tenemos una lengua que la terminamos repitiendo permanentemente, incluso hasta de manera burlesca. Nosotros no respetamos el lenguaje. Piensen ustedes, por ejemplo, échense atrás unos años y acuérdense con la primera vez que se utilizó la palabra escuálido. Los escuálidos son los flacos, ¿no? O el escualo es un tipo de pez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué surgió la denominación de escuálidos? Y nosotros empezamos a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo, de tal manera que hoy día decir escuálido es alguien que pertenece a un cierto grupo sociopolítico venezolano. Entonces, si eso yo lo voy dejando colar dentro de una disciplina tan importante para la vida cotidiana como es el derecho, porque es el que me norma la conducta, es el cohesionador de la sociedad, entonces el daño que nosotros estamos haciendo es terrible. Yo puedo incluso hacer una ejemplificación aquí rápidamente. Uno de los problemas gravísimos que existen en este momento en las comunicaciones que nosotros tenemos en el país son las redes sociales y la descontextualización de los sucesos. No hace mucho salió una entrevista, o unos comentarios sobre una entrevista al presidente Trump. Yo no voy a tomar partido aquí ni a favor ni en contra de Trump. Por favor, sí quiero quedar bien claro que no estoy ni a favor ni en contra. Estoy analizando una situación que pasó un día. Le hace una agencia una entrevista a Trump hace como 2 o 3 meses atrás. Y en las redes se recoge unas opiniones de Trump sobre la situación venezolana y el presidente interino que no tenían nada que ver realmente con lo que Trump había dicho. Yo incluso me comuniqué telefónicamente por WhatsApp con uno de los periodistas prácticamente en la madrugada. La discusión fue terrible hasta que al día siguiente se dio cuenta de que lo que estaba diciendo era cierto, que incluso me lo reconoció por las redes. Una cosa es que yo diga en este momento que en Monteclaro está lloviendo y que esté conmigo que se vaya la luz y se corte la comunicación. Y otra cosa, que esto que yo estoy diciendo en este momento, yo lo diga mañana y entonces mañana me digan, pero eso es mentira porque tú no estabas, en Monteclaro no está lloviendo. Entonces, el caso de la entrevista, el problema que tenía era que se estaba haciendo referencia a algo que había dicho Trump el año pasado, en el año 2019, y lo pusieron como si él lo estuviese diciendo en el mes de agosto del año 2020. Esa trampa del lenguaje ocasiona gravísimas consecuencias. Entonces, piénsenlo, por ejemplo, cuando una ley que yo, tomando un poco el pelo y a lo mejor renuncio fuera de esto, porque yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, la gente lee hasta las comas. Después de lo que viene de las comas no lo sigue leyendo. Entonces, esas interpretaciones terminan siendo equivocadas y terminan trayendo consecuencias gravísimas en las aplicaciones de las leyes. Bueno, no sé si me llevé más minutos de los que
tenía asignado, pero creo que puedo dejarle un rato la palabra a Ramón y podemos después intercambiar, o de acuerdo, pues me dice Andrea cómo hace la mecánica. No, de hecho lo hiciste en menos de 15 minutos incluso, lo cual de verdad a uno, gracias. No, es excelente esta parte porque justamente cuando tocaste la palabra escuálido, inmediatamente también me acordé de la palabra y tocaste también la palabra hacker. Claro, cuando tú usas determinadas palabras y en determinados contextos y descontextualizas también la realidad, también asocias a una determinada conducta, la puedes criminalizar sin ser delito incluso. Y eso me recuerda mucho a lo que nosotros desde CEDICE combatimos mucho, como es la palabra especulador. Claro, especulador como tal, no solamente a lo largo de estos 20 años, sino desde antes, siempre ha sido tildado como un delito, como una actuación dolosa por parte del empresario. Pero además, nosotros siempre tratamos de explicar desde CEDICE que especular es sopesar desde distintos elementos y realidades cuál es el mecanismo que te permite alcanzar mejor tus fines y tus propósitos. Especular significa que es la mejor escogencia de un producto, que es más barato o más caro en última instancia, ¿no? Que es lo que más te conviene, pero no es una actividad criminal como tal. Lamentablemente el legislador lo viene aplicando y en los últimos 20 años la especulación como tal ha sido mucho peor. Entonces, con esto que estás advirtiendo, que el lenguaje nos ata, es performativo, nos ata a una realidad, pues lo vemos en los últimos 20 años, lo que se ha convertido el lenguaje y se ha criminalizado conductas que no son realmente delitos o no generan ningún daño a alguien específico, sino, digamos, forma parte de lo que ha sido estos 20 años, una destrucción de nuestro ordenamiento jurídico y buscar, ya que estás hablando de neolengua, como diría Orwell, buscar enemigos internos para distraer la atención. Creo que vamos a ver, ahora vamos a hablar con el profesor Escobar, ¿puede unirse? Exactamente. Bueno, ya hicimos este previo con Corina, ahora vamos a hablar con usted sobre, bueno, sobre el lenguaje. Tiene la palabra y ya tiene sus 20 minutos. Bueno, voy a controlarlo para no pasarme del tiempo, obviamente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a CEDICE por la invitación que me han hecho para compartir tribuna con mi querida y admirada profesora Corina Joyce, que por cierto, la primera vez que yo hice un curso de redacción, no voy a decir hace el tiempo, pero fue hace mucho, fue hace tiempo, no voy a decir en qué año. Corina estaba muy joven, nos dio un curso a pocas personas, pero fue extraordinario y todavía estoy aprovechando las enseñanzas de Corina. Para mí es un privilegio estar compartiendo tribuna con ella, repito. El tema que me toca, y ya lo he expuesto varias veces, entonces yo estaba pensando cómo presentarlo nuevamente en la tarde de hoy sin repetir lo que ya he dicho en varios escenarios. Entonces, lo que pretendo hacer hoy es hablar del lenguaje jurídico, la neolengua, y utilizar el esquema que les voy a presentar, una introducción, referir el lenguaje y su relación con nuestra cultura, definir lo que yo entiendo por neolengua, aunque ya lo hizo muy bien Corina, las características que yo encuentro, que son el desdoblamiento gramatical, el uso inapropiado de algunos términos, la manipulación verbal, el lenguaje y la mentira, lo que acababa de hacer referencia también Andrea, referido a Orwell, el estilo, los dialectos extranjeros, y voy a referirme a una monografía que tengo aquí, escrita por Manuel García Pelayos, para relacionar los conceptos de autoritas, poder e influencia con el lenguaje. Entonces, esa va a ser, pues, el esquema de mi presentación y pretendo utilizar como ejemplo o como punto de referencia la ley antibloqueo para ver cómo se manipula y cómo se utiliza, en mi opinión, de una forma equivocada
y repito, manipulando algunos términos y el lenguaje. En primer lugar, voy a decir que nuestra lengua, tenemos que defenderla. Nosotros tenemos que hablar como le hubiera gustado a Andrés Bello o a Ángel Rosenblatt que hablásemos. Nosotros no deberíamos hablar como lo quiso el comandante Hugo Chávez que lo hiciéramos. ¿En qué sentido? Que tenemos que hablar bien el español o el castellano, cualquiera que sea el término que quisiésemos utilizar para identificar nuestra lengua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, seguir algunas pautas que nos señaló Andrés Bello. Andrés Bello dijo una vez que la gramática es la herramienta o el instrumento de que disponemos para conocer el alma del hablante. De manera que si nosotros queremos escudriñar cómo está funcionando el alma del hablante, si es turbia o no, veamos cómo habla. Eso lo dijo nuestro don Andrés Bello. Entonces, defender el idioma es un reto que tenemos los venezolanos. Eso está ocurriendo en España en este momento, que el partido Podemos, de una manera muy agresiva, está planteando eliminar la Academia de la Lengua. Y también están comenzando a hablar mal el español de la manera como lo ha impuesto el chavismo en Venezuela. Entonces, paso ahora, la primera reflexión que quiero extraer de lo que he dicho, que tenemos un compromiso de defender nuestra lengua, porque es una manera de defender nuestra cultura, es una manera de defender nuestra identidad y es una manera de defender nuestra libertad. El idioma de Cervantes, el idioma que se desarrolló en la obra magna de nuestra literatura y de nuestra cultura, que es Don Quijote. Don Quijote es un homenaje a la libertad, y la libertad se expresa a través de la defensa de nuestro idioma. Primer reto. Entonces tenemos que reaccionar ante la manipulación del lenguaje y esa cosa horrible que se expresa en la llamada neolengua. ¿En qué consiste la neolengua? Y paso al segundo punto. La neolengua yo no la reduzco, no la limito única y exclusivamente a los problemas semánticos, sino la extiendo también a la gramática y por supuesto a los signos de puntuación. Como acaba de decir acertadamente Corina, voy a referirme también al manejo de los signos de puntuación cuando llegue al ejemplo concreto de la ley antibloqueo. Pero ¿cuáles son las expresiones de la neolengua? En primer lugar, cuando se rompe la relación que hay entre el significante y el significado de las palabras, como habría dicho Saussure. Utilizó Corina el ejemplo de la palabra escuálido. Cuando la palabra escuálido la separa el lenguaje político o el lenguaje jurídico del significado que le dan los diccionarios y lo pasa a relacionar con un significante distinto, ahí estoy produciendo un quiebre en esa relación y estoy entrando en el terreno de la neolengua. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Una silla. Por supuesto, el hablante tiene inmediatamente una idea de lo que es una silla, que se expresa fonéticamente con la palabra silla. Pero como el lenguaje es arbitrario, como también lo decía Saussure, bueno, se escogió que la forma de decir o de expresar silla es decir silla, la expresión fonética. Pero el hablante inmediatamente conecta una idea, el significado, 4 patas, una plancha para sentarse, un respaldar, ahí tiene una idea con un significante, que es la relación entre esa idea que tengo y lo que yo entiendo en la mente, que es esa silla. Cuando esa relación se rompe, entro en el terreno de la lengua. Por ejemplo, además de la palabra escuálido, la palabra patriota. La palabra patriota, el significado que uno encuentra en los diccionarios, se refiere a la idea que plasma es de una persona que le ha aportado, incluso con su vida, a su país, que se ha arriesgado incluso a su país, o que le ha hecho contribuciones notables
en la ciencia, en la cultura, en la vida empresarial, en la vida literaria. Por ejemplo, podríamos decir que Rafael Cadena es un patriota porque es un venezolano que ha elevado la poesía, la lírica a los más altos niveles de aceptación en el mundo. Entonces, Rafael Cadena es para casi todos nosotros un patriota. Pero para quien considera que los únicos valores que se pueden alcanzar son los revolucionarios y los marxistas, un hombre que consagra o que recoge los valores de Rafael Cadena puede ser tildado de patriota. Entonces, patriota no es ya esa persona que le ha hecho esas contribuciones notables a nuestro país, sino aquel que está comprometido de una manera ciega, de una manera incondicional, con los valores de una determinada revolución. Entonces, aquí se rompe ese equilibrio. Eso ocurre en el mundo político, eso ocurre en el mundo jurídico, cuando yo vacío de contenido un término jurídico como la propiedad, por ejemplo, y le paso a dar un valor distinto. Ahí estoy incurriendo en la neolengua. Pero podríamos continuar con eso cuando vayamos a la tertulia. Otro problema, la manipulación, pero omití decir lo siguiente, en la neolengua incurre mucho la manipulación del idioma. La Real Academia, y quiero agregar esto, la Real Academia pretende defender que nosotros hablemos con nuestras propias palabras. Pero a veces, a veces la Academia acepta palabras que el hablante utiliza. Voy a poner algunos ejemplos. La palabra confinamiento, a la cual Mario Vargas Llosa le dedicó un artículo. La palabra confinamiento tiene un significado en los diccionarios distinto al que le estamos dando ahora en los países de América Latina y en España para referirlo a la restricción que se le impone a las poblaciones debido a las restricciones de circulación y en la obligación que se le impone de permanecer en unos espacios determinados debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, el hablante ha empezado a cambiarle el significado a la palabra confinamiento, como lo explicó Vargas Llosa. Cuando esa palabra se extiende su uso y el hablante la utiliza masivamente, bueno, esa palabra se impone. Por ejemplo, la palabra flyer para referirse a volante. Bueno, ya vemos en Venezuela que es muy difícil que uno diga el volante para promover este evento. Ya la gente dice flyer. Bueno, sería ideal utilizar la palabra que tenemos en español, pero ya el hablante está imponiendo por la influencia de la cultura anglosajona el término flyer. Esto no es grave en la medida que sea masivo su uso y lo acepte la academia. Hay unas palabras que sí, como la de conversatorio, porque la conversatorio rompe el esquema de la palabra, su raíz. La palabra conversatorio se refiere al lugar donde ocurre una conversación. Entonces se está utilizando, mal utilizado, y los gramáticos han tratado de que la gente utilice la palabra tertulia, pero se ha impuesto equivocadamente por influencias de los dialectos, por ejemplo, de República Dominicana, decir conversatorio. Entonces ya, en el caso venezolano es prácticamente, pues, ya se ha impuesto que en lugar de tertulia se utiliza la palabra conversatorio. Quizás un purista del idioma le llamaría la atención. Yo en esto no tengo ningún problema. Yo procuro utilizar las palabras que recomienda la Fundeo, que recomienda la academia. En esto pretendo ser conversador, pero si el hablante le gusta decir conversatorio, bueno, yo entiendo qué es lo que quieres decir, pero quisiera que vieran que el sufijo torio se refiere al lugar que indica la raíz. Oratorio es el lugar donde uno reza. El dormitorio, el lugar donde se duerme. El conversatorio es el lugar donde se habla. No es la acción de estar hablando, porque para eso tenemos la tertulia. Una palabra que el profesor Carl Crispin, un hombre muy relevante, un profesor muy destacado de la Universidad Metropolitana, y Andrés Estambuli han dicho que estaban muy preocupados por el uso masivo de la palabra webinar. Igual la Real Academia del Fundeo, señores, usen seminario virtual. Bueno, ya es inútil, ya se ha impuesto la palabra webinar. Nos venció un anglicismo, pero yo repito, yo a eso no le veo tanto problema. Algunos piensan que esto es una forma de imposición de la neolengua.
yo no lo veo de esta manera tan dramática, sí lo veo con las palabras cuando se le vacía de contenido y se quiebra en la relación entre el significante y el significado. Donde no se puede hacer concesiones es en la utilización de los signos de puntuación y de la utilización de los verbos. El asunto que se está viendo ahora de una manera también muy agresiva en la neolengua, que repito, se extiende a la utilización de los verbos, es que se está hablando en Venezuela, no así en Colombia, ni en Costa Rica, ni en España, se está utilizando equivocadamente la conjugación de los verbos. Voy a poner uno que es el más dramático, que es el verbo haber. El verbo haber, incluso en el lenguaje culto, está ocurriendo esto. El verbo haber es un verbo que no tiene sujeto y no se puede pluralizar. En la obra de Andrés Bello, que yo en el trabajo escrito que hice para explicar estas cosas, lo acaba de publicar la Academia con la editorial jurídica venezolana, un libro colectivo, yo explico todo esto con más cuidado, haciendo referencias a las citas de pie de página, tanto de la obra de Andrés Bello como la gramática de la Real Academia en 2 tomos. Es un verbo que no tiene sujeto. Yo no puedo decir hubieron muchas fiestas, sino hubo muchas fiestas. Habíamos muchas personas en la reunión. Había muchas personas en la reunión, entre las cuales me cuento. Por supuesto, aquí podríamos decir que se rompe el principio de la economía del lenguaje, pero en materia de verbos tenemos que ser muy precisos. Hay que tener mucho cuidado como la neolengua ha puesto a conjugar mal a los venezolanos. La Real Academia dice que la pluralización del verbo haber es un fenómeno que ocurre en algunas zonas de Andalucía, pero está ocurriendo en Venezuela y que es una anomalía que se admite en el lenguaje ordinario, en el lenguaje común, pero no en el lenguaje académico. Entonces, esto es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, porque si un académico o un intelectual, una persona que va o un político o un profesor universitario va a un congreso en España o en México o en Colombia, donde se habla muy bien el español, o en Costa Rica, y se pone a pluralizar el verbo haber, ahí vamos a quedar mal todos. Entonces van a decir, bueno, entonces el señor Hugo Chávez logró ponernos a hablar mal a todos. Ojo pelado con eso, y tengo que señalarlo porque es un asunto que compete a la preservación del buen hablar. Otra cosa de la neolengua, que es el uso de los signos de puntuación. Estoy viendo el tiempo. Me quedan 5 minutos. Los signos de puntuación y la coma. El uso de la coma. La coma ambigua es un problema. El estilo jurídico, el estilo político, tiene que ser un estilo preciso. Para eso, la Academia sacó este libro, el libro del estilo de la justicia, porque se pretende que todos los que hablamos español podamos escribir los textos jurídicos, legislativos o los textos judiciales en un buen lenguaje, de manera que un español, un argentino, un uruguayo pueda entender el texto que escribe un venezolano y viceversa. Entonces, una de las cosas que preocupa es la forma de redactar los textos. ¿Qué es lo que recomienda el libro del estilo de la justicia? Bueno, lo mismo que recomienda Jorge Luis Borges en su obra poética, sobre todo ensayística, y en su narrativa. Frases cortas, frases que no pueden pasar las 25 líneas, párrafos cortos, párrafos que expresen y contengan una sola idea. Yo les había dicho, voy a tener que saltarme lo de George Orwell, el lenguaje jurídico y la mentira, porque el mariscal tiempo no me lo permite, pero yo quiero utilizar el ejemplo de la neolengua. Fíjense, en el caso de la ley antibloqueo, yo puedo tomar el artículo 41 de la Constitución, que es un artículo que tiene, en el encabezamiento tiene 12 desdoblamientos y en la parte íntima tiene 5 para hacer un total de 17 desdoblamientos. ¿En qué consiste el desdoblamiento? En utilizar el todos y todas, el abogados y abogadas en una audiencia. El principio de la economía del lenguaje dice, utiliza nada más
el sustantivo masculino no marcado porque incluye los dos. ¿Qué ha ocurrido con el lenguaje de la neolengua? Que Hugo Chávez comenzó a desdoblar el lenguaje y la Constitución bolivariana en el artículo 41 desarrolla de una forma muy agresiva el desdoblamiento gramatical, y cuando se refiere, por ejemplo, a los magistrados, presidentes y presidentas, esto choca con el principio de la economía del lenguaje. La academia ha producido enormes informes para evitar que la gente desdoble, pero la gente, sobre todo en Venezuela, ya se ha hecho parte del lenguaje común y del lenguaje académico, el desdoblamiento. Y esto es otra figura, otro estilo que se ha impuesto a partir del año 99. La regla es, con el sustantivo en masculino no marcado, no se incluye el género, ya se incluye el género femenino y no tienes que desdoblar. Ahora, ¿qué ocurre? Si tuviéramos una audiencia donde hay básicamente abogadas, porque es otra cosa, cuando en Venezuela las abogadas se presentan en términos masculinos, uno lo ve en las cuentas de Twitter, yo soy abogado, porque el título dice que es abogado, no, tú eres abogada, si eres mujer eres abogada, tú no eres abogado, si tú eres la secretaria ejecutiva del centro de arbitraje, no eres la secretaria ejecutiva del centro de arbitraje. Entonces aquí hay unas cosas que tenemos que poner cierto orden. Si hubiese, por ejemplo, un auditorio donde hay más mujeres que hombres, yo podría decir abogados y abogadas, pero lo que recomienda el editor Grijalvo, Alex Grijalvo, perdón, el editor del País, del diario, del libro del estilo del País, del periódico español El País, es lo que dice en sus entrevistas y en sus recomendaciones, que esto se debe utilizar con mucha prudencia. Se puede utilizar el desdoblamiento, pero de una manera muy moderada y con mucho cuidado y con mucha prudencia, pero no generalizarlo, porque esto es parte de la neolengua. Ahora, ahora vuelvo al tema de la extensión de los párrafos y el uso de la coma ambigua. Y me voy a referir a la ley antibloqueo, que es una ley que nos ha preocupado mucho a los venezolanos, una ley reciente, la tomó ella, podemos tomar la ley del odio, podemos tomar la Constitución. Si nosotros leemos el artículo 41 de la Constitución, que tiene 17 desdoblamientos, lo primero que va a ocurrir es que el lector se va a quedar sin aliento, porque los signos de puntuación están colocados de una manera muy arbitraria. El artículo 1 de la ley antibloqueo tiene 789 palabras en 12 líneas. No tiene un solo punto y seguido. La ley antibloqueo tiene 44 artículos y tiene 5 puntos y seguido. El primer punto y seguido aparece en el artículo 20. La ley antibloqueo parece escrita por 3 manos distintas. Una mano, la primera parte hasta el artículo 26, una mano con una vocación totalitaria de imponer, de establecer cosas como que el Ejecutivo puede desaplicar normas jurídicas y normas constitucionales. Después viene una segunda parte del 27, creo que el 35, que es lo que ha llevado a algunos empresarios, lo vi yo del presidente de Fede Carama, pensar y decir y afirmar que es una ley que promueve la inversión extranjera, porque uno lee algunas normas aisladamente, fuera de contexto, y da esa impresión. Ahí hay una segunda mano, y es ahí donde aparecen los puntos y seguidos, porque es la parte que está mejor redactada. Después viene la tercera parte, que es la parte represiva. Entonces hay tres estilos distintos. Termino porque ya aparece Andrea. Voy a terminar simplemente diciendo una reflexión que nos acaba de enseñar y de reflexionar de una manera, una gran lucidez, nuestro querido amigo y profesor Luis Daniel Perrone en sus clases del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estoy participando como oyente sobre metodología de la historia, que tuvimos que leer y refrescar esta monografía que les recomiendo de Autoritas. Me puse a pensar, con esto concluyo, la relación que hay entre lenguaje, Autoritas, influencia y poder. Para terminar, el político que tiene poder
como el caso del presidente de facto de Venezuela, puede imponer la ley antibloqueo porque tiene poder, tiene la facultad de imponer su voluntad a los demás. Eso es tener poder. Tener influencia es la capacidad que se tiene para orientar a la población para que asuma determinadas conductas. Lo que hace, se dice, un trabajo que pretende influir en los demás para que orientar a los demás para que reflexionen sobre cuáles son las políticas más convenientes en determinadas materias en la búsqueda de la libertad. Y autoritas es aquella poder que tienen algunas personas excepcionales que han logrado, que han tenido por sus logros, se han destacado muchísimo por sus logros en la literatura, en la cultura, en la política. Por ejemplo, alguien que reunía, que tenía autoridad y en consecuencia también poder e influencia, aunque si tienes autoridad no necesariamente no tienes poder, fue Winston Churchill, que reunía las tres cualidades. Y en el caso venezolano, Rómulo Betancourt, que en su primer gobierno reunía pues los tres atributos. Entonces, cuando vemos este lenguaje, quien tiene un lenguaje agresivo puede imponerlo cuando tiene poder. Pero los que tienen autoritas tienen que resistir y hacerle contrabalance a ese grupo de personas minoritarios, pero que tienen poder. Bueno, yo tengo muchas otras cosas. El tiempo me consumió mi tiempo. Yo para la tertulia que vamos a tener ahora, pues tengo otras cosas en el tintero. De nuevo, agradezco la oportunidad que me dieron y espero haber logrado dejar algunas inquietudes sobre el lenguaje, la neolengua y el buen uso del lenguaje en esta tarde de hoy. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a usted, profesor, porque además usted ha destacado un punto que creo que no siempre le damos suficiente importancia a lo largo de estos 20 años, estas 2 décadas, y es que tal vez nosotros nos enfocamos mucho en las deformaciones más evidentes, por ejemplo, como ocurrió en algún momento con Misión Vivienda, Vivir Viviendo, que fue uno de los más que nos llamó mucho más la atención. Pero usted destaca justamente esos cambios sutiles, ese conversatorio, compartir, esas palabras sutiles que si se van usando con frecuencia, definitivamente pues ya nos vamos a encontrar que en el tiempo no tenemos más nada, ¿no? Ya se nos unió Corina, vamos con la ronda de preguntas para los dos. En primer lugar, la mayoría de los que comentan aquí pues los felicitan por el foro y de verdad también hago extensiva estas felicitaciones porque ustedes son expertos en el área y nos hacen mirar hacia un tema sumamente importante. Cintia Reyes y Ana Gutiérrez están tocando el mismo tema, ¿no? Cintia Reyes, buenas tardes, muchas gracias a los ponentes. Ya se dice, ¿cómo ayudar a identificar el lenguaje impositivo cuando es masivo y pudiera ser admitido por la academia por presión y por consiguiente luego exigido legalmente? Ejemplo, el lenguaje inclusivo. Y la pregunta de Ana Gutiérrez, que además la conocemos porque fue nuestra estudiante. Saludos a mis estimadas profesoras y al profesor Ramón. Estoy en Buenos Aires, donde el lenguaje inclusivo está siendo prácticamente obligado a usar en la universidad y otros ámbitos académicos, y algunos hasta se ofenden si no se dirigen a ellos con términos como estimade, chiques, ellas, etc. Se ha creado una grieta y usarlo te hace militante de un sector político. ¿Cómo podemos combatir este tipo de actitudes? ¿Es mejor ser indiferente? Les dejo esta pregunta sobre el lenguaje inclusivo a Corina en primer lugar y luego al profesor Ramón. Corina. Gracias, Andrea, y sobre todo gracias, Ramón, por tu exposición que estuvo excelente. Ramón de alguna manera tocó, yo incluso me puse a escribir aquí mientras Ramón estaba hablando, tocó de alguna manera el punto que están tocando Cintia y Ana sobre el lenguaje impositivo. Yo creo que una manera de hacerle frente al lenguaje impositivo es no usar el lenguaje impositivo. Evidentemente, yo sé a lo que me están refiriendo. Cintia, si no me equivoco, dice
que la academia lo acepte por presión. La academia no acepta por presión, la academia acepta porque la palabra se ha generalizado de tal manera en el mundo hispanohablante que termina siendo mayoritaria. Y entonces es lo que nosotros, cuando hemos estudiado lingüística y filología, hablamos de la ley del uso, que es el que termina imponiéndose. Las palabras no permanecen estáticas a lo largo de la historia del lenguaje. Ustedes pueden ver que una palabra como, por ejemplo, dictador en sus inicios no significaba lo mismo que puede ser dictador hoy día. Las palabras van cambiando con el tiempo. Además que la academia no prohíbe usos, la academia simplemente sugiere. Yo en estos días escribí en un lugar, porque estaba discutiendo, justamente me voy a hacer referencia a lo del webinar, aquello de con la academia, contra la academia, pero nunca sin la academia. Porque si yo estoy contra la academia, yo voy a tener que argumentar. No me va a quedar más remedio que dar argumentos para decir por qué estoy contra la academia. Pero lo que no puedo estar es sin la academia, porque la academia en definitiva es la que termina siendo el lugar donde está nuestra constitución del lenguaje, que Ramón también apuntó tan acertadamente. Pero si somos no sé cuántos millones, creo que son más de 400 millones de hablantes del español. Entonces es un vehículo de comunicación, un vehículo cultural extraordinario, que uno lo que le da es un terror espantoso ver lo que está sucediendo con lo que está pasando en España. Andrea, pusiste para decirme que no puedo seguir hablando. ¿Perdón? No sé cuánto tiempo tengo para hablar, porque quería referirme a... Todavía tienes un poco más, nos quedan 10 minutos. Y claro, además que yo le di mi tiempo a Ramón, así que ahora se lo quito yo a él. Ramón hace referencia, por ejemplo, a lo de los signos de puntuación. Yo en estos días le había recomendado a algunos de mis tesistas un curso que está dando la academia, la Real Academia Española, sobre los signos de puntuación, pero es carísimo, ¿no? Me enteré que era carísimo y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a hacer una frase aquí, la voy a decir despacio para que se entienda lo que está diciendo Ramón y lo que estoy diciendo yo. Si yo digo Juan, ¿no? Juan entra enseguida, yo le estoy dando una orden a Juan. Yo estoy utilizando el verbo entrar en modo imperativo. Estoy diciendo, mira, ven acá, entra. Pero si yo, sin esa coma, digo, Juan entra enseguida, estoy utilizando el verbo en modo indicativo y estoy describiendo que Juan está entrando en ese momento. Entonces, ese desprecio por los signos de puntuación es absolutamente revelador de mucha ignorancia, me perdonan que lo diga tan fuertemente. No puede ser que nosotros descuidemos el inicio del signo de admiración o el inicio del signo de interrogación, porque en castellano, si ustedes van a preguntar en inglés, ustedes tienen que utilizar el auxiliar, y entonces ustedes una buena vez se da cuenta que ustedes le están haciendo una pregunta. Pero nosotros en castellano, esa pregunta muchas veces la decimos, la redactamos de la misma manera como está dicha en forma, digamos, afirmativa, y la diferencia está en la entonación. ¿Cómo vertimos esa entonación en la escritura? La vertimos a través de los signos de puntuación, y por eso es tan indispensable el signo de inicio de la interrogación como de la admiración. El problema que se presenta ha sido con los teclados. Ya yo sé cuál es todo el lío que se ha presentado con los teclados, que son donde no está la ñ, donde no están los signos de inicio. Pero bueno, uno tiene muchas maneras de resolver esos inconvenientes. Ahora, hay un punto que decía Ramón con respecto a estos neologismos de flyer, de webinar. Pero no me tuerces el brazo, Ramón, con el webinar, ni con el flyer. Yo sigo diciendo volante y webinar. Bueno, yo entiendo digamos, el apabullamiento que tenemos con la palabra, pero a mí lo que me indigna, porque de verdad que lo digo abiertamente, que lo que me indigna, que mi universidad
que tiene el nombre de Andrés Bello utilice en su publicidad permanentemente la palabra de webinar, salvo algunos lugares en donde yo he podido tener autoridad, Ramón, influencia, lo que no he tenido ha sido el poder. Hablando con uno de los miembros de la Real Academia Española, me decía, yo estoy esta persona decía, yo estoy en la sección de neologismo y el día que ese webinar llegue, lo voy a rechazar con tus argumentos y te citaré. Entonces, yo lo que quiero decir es, nosotros, evidentemente que la lengua, con ese dinamismo que tiene y que va asimilando nuevas palabras, porque si no, no se enriquece, y además la tecnología nos ha obligado a aceptar byte, el chip, nos ha obligado a aceptar una cantidad de palabras precisamente por la tecnología. Y además el uso, yo como en esta cuarentena no me quedaba más remedio que ver Netflix y todas las cosas que se puede hacer para aliviar un poco el encierro. Yo me quedé asombrada porque me encontré que la Real Academia ha aceptado la palabra güey, G-U-Y, que dicen los mexicanos. Y tiene la palabra business, así como lo estoy diciendo, business, que es la transcripción castellana del business inglés, como negocio. Son palabras que yo no sabía que estaban aceptadas. Simplemente me llamó la atención en una de las series que estaba viendo, la repetición permanente de las palabras, y se me ocurrió pues, meterme en la Real Academia y resulta que están registradas. ¿Por qué? Porque se impuso el uso y yo eso lo entiendo. Y si el webinar termina imponiéndose y la academia lo acepta, pues bueno, haré como con otras palabras que no las uso por nada del mundo. Y a lo que tú te refieres, Ramón, de todo el problema que tiene que ver con el poder, la autoridad y la influencia, yo creo que lo que nosotros podemos hacer es estar permanentemente ayudando a que ese lenguaje sea usado de la manera más clara y más correcta, lo más que se pueda. Yo creo que tú sabes que yo he sido toda la vida una gran lectora de Ortega, que yo sé que a ti te gusta tanto. Y acuérdate que Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Ayudemos a que la claridad también sea cortesía del abogado, que no se transforme ese lenguaje técnico en algo tan impresionantemente ininteligible que hace que deriven una cantidad de problemas y de disparates. Creo que todavía te dejo unos minutos, Ramón. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu referencia, Corina. Mira, aquí hay una pregunta de Ana Gutiérrez que a mí me parece que tú la respondiste muy bien, pero yo quiero señalar algunas reflexiones adicionales, pues esa pregunta me parece muy importante. Él hace desde Buenos Aires, ella dice que les están obligando a decir estimades, chiques, ellas, todes. Mire, yo tengo que hacer referencia, porque esto lo aprendí en la Escuela de Letras. Yo estuve en morfosintaxis, mi profesora era Consuelo González, que es la actual directora del Instituto de Filología Andrés Bello, que fundó Ángel Rosenblatt. Porque nosotros tenemos a Andrés Bello, tuvimos a Ángel Rosenblatt, al padre Barnola, a Márquez Rodríguez. Entonces, este es un país que ha tenido muy buenos lingüistas y muchos muy buenos cuidadores del buen uso del idioma. Entonces, esto es precisamente una forma que se cree que que yo que estoy a la moda porque atento contra la integridad del lenguaje, entonces yo tengo que utilizar estas palabras que no son necesarias. Pero eso es en Argentina. Los argentinos tendrán que resolver ese problema, pero yo sí estoy viendo que en el lenguaje culto, que es lo que a mí me preocupa, se está utilizando el signo arroba para sustituir el todos. Y uno lo ve incluso, no voy a decir a quiénes, pero gente muy conspicua del mundo académico, que mandan correos con eso. Mire, eso llega a manos de un español. Y bueno, van a decir, bueno, ¿cómo? ¿Y qué está pasando en Venezuela? Yo le hice la pregunta a la RAE, que ustedes pueden hacerle estas preguntas a la RAE en Twitter y a la Fundeo. Fundeo trata 24, 48 horas para contestar las preguntas que uno tenga. Porque yo le hice una pregunta sobre telemático y virtual,
porque hubo una discusión en la academia que cuál era la palabra apropiada, y la academia me respondió en 24 horas, no porque fuera yo, le responde quien quiera que hable español, le haga la pregunta, tiene unas reglas, ponga un asterisco por aquí, por allá, ahí ellos se lo explican y le responden. Cualquiera de dos palabras son sinónimos. Lo que pasa es que la recomendación es entre dos, que era la recomendación de Jorge Luis Borges, que creo que sabía hablar español. Entre dos palabras, una larga y una corta, siempre prefiere la corta. Entre dos palabras, una enrevesada, que hay que buscar el diccionario para saber qué quiere decir. Y la palabra de uso común, use la palabra de uso común, del hablante de la calle. Jorge Luis Borges, en la entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano antes del premio Cervantes, él explicó esto cuando estaba escribiendo una poesía, un ensayo o un cuento. Él se imaginaba un campo semántico con todas las palabras sinónimos que podía utilizar. ¿Cuál escogía? Yo los invito a que lo vean, para que no crean que yo les estoy metiendo un cuento, dicho por el propio Jorge Luis Borges, la palabra del lenguaje común. Entonces yo sí veo con preocupación, porque la academia dice, bueno, ¿y cómo vas a hacer para pronunciar esa palabra cuando no tiene una letra, sino un signo, como el arroba? No se puede pronunciar. Entonces yo le pido, y para eso son estos seminarios web, que no webinar, porque si yo uso la palabra webinar, me va a reclamar, y muy bien reclamado, Carl Crispin, que de la Universidad Monte Ávila, que es un licenciado en letras y un historiador, ha iniciado una campaña y yo lo ayudo, y también a Greta Estambul pidiendo que se prohíba que los venezolanos lo utilicemos, pero no se va a poder. No se va a poder. Esto es un movimiento muy fuerte. Hablar mal es lo que se está imponiendo. Pero oiga, por favor, no se use el arroba, por favor, porque quedamos mal y queda muy mal el que lo usa, sobre todo si se está dirigiendo a un intelectual de Colombia o de Costa Rica o de México o de España. Bueno, creo que ¿cómo se resuelve este problema? Permanecer de brazos cruzados, no, porque para eso estamos haciendo este seminario. Y eso que tú decías, Corina, el padre Ugalde tiene autoritas. Alberto Arteaga Sánchez tiene autoritas, pero no tienen poder, lamentablemente. Maduro tiene poder, pero no tiene autoritas. Entonces nosotros tenemos esta realidad, lo influencia, porque una cosa es un influencer, como se llama en las redes, para un joven que tiene no sé cuántos seguidores en Instagram porque le puede recomendar a otro qué zapatos comprar o dónde tomarse una birra, como le dicen, una cerveza. Y otra cosa es poder tener influencia, la capacidad de producir reflexiones en la sociedad para que se haga una política que busque el bien común, como decía Hannah Arendt, porque la noción de política de Carl Schmitt él se basa en el dilema amigo-enemigo, que en ese dilema amigo-enemigo se monta la neolengua, pero en el pensamiento de Hannah Arendt, el objetivo de la política era el bien común. ¿Cómo se logra todo esto? Bueno, con este tipo de eventos como el que estamos haciendo ahora, entrar en campaña para que entonces personas que tienen autoritas puedan llegar a tener poder. Gracias, profesor. Y bueno, esa es la idea de estas actividades. Ya para cerrar, porque de verdad nos queda nada. Profesor, unas breves palabras para no dejar la última pregunta del profesor Luis Melo en el aire, y ya con esto terminamos y lo más preciso posible. Magníficas exposiciones, nuevamente a ambos. Felicitaciones a los ponentes. Sería interesante que el doctor Escobar desarrollara su referencia a Orwell. Y bueno, terminemos la tarde de hoy del lenguaje con Orwell y las ideas que trató de difundir con sus novelas distópicas, profesor. Claro que sí, fíjate, eso es muy bueno porque tú lo mencionaste en tus palabras iniciales. Orwell en esto es fundamental. Orwell tiene un trabajo que lo pueden conseguir en Google. Se llama La política y el lenguaje inglés. Es un ensayo que él escribió referido al idioma inglés, pero se puede, por supuesto, aplicar lo que él dice ahí por analogía a nuestro idioma. Que nosotros no podemos permitir la relación, la conexión entre política y la degradación del lenguaje se torna clara en el pensamiento
en el pensamiento plasmado en este artículo seminal, que yo les recomiendo su lectura. Es un artículo corto y lo pueden conseguir en inglés o en español, en el idioma que sea, en las redes. Entonces él relaciona el desdoblamiento, la manipulación del lenguaje con la degradación de la política. Y lo que decía también acertadamente Corina, la utilización en el lenguaje político como en el lenguaje jurídico de eufemismo, peticiones de principios, fórmulas vagas y oscuras y ambiguas, la ambigüedad. El cardenal de Retz decía, cada vez que me salgo de la ambigüedad me equivoco, porque a veces la ambigüedad se usa abusivamente. Pero yo creo que la relación entre la degradación de la política y el mal uso del lenguaje, como lo demuestra con gran lucidez Jorge en ese ensayo que les acabo de mencionar, es evidente. Gracias a Luis Melo por su pregunta. Bueno, ya cerrando, ya cumplimos un poquito más el tiempo, pero totalmente provechoso. Agradecida a ambos profesores, mis profesores, que yo siempre los tengo muy presentes. Y palabras finales, Rocío. Sí, muchísimas gracias, de verdad que divina conferencia la de esta tarde. No diremos webinar, diremos coloquios, conferencias y de alguna otra forma para utilizar el lenguaje como es debido. De verdad extraordinario. Muchísimas gracias al profesor Ramón y la profesora Corina, y los invitamos para el próximo viernes a la tercera sesión de este ciclo de conferencias, La visión liberal del derecho. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y los que se conectaron. Y no dejen de seguirnos por las redes, @sedice en Twitter y Sedice Libertad en todas las demás. Muchísimas gracias. Igual este foro estará en YouTube, así que le estaremos haciendo muchísima promoción. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío.